Bienvenidos, queridos lectores. Esto es Laylee Coffee and Books y es la cuarta vez que intento iniciar el video. Entonces vamos a empezar desde aquí. Voy a procurar no interrumpir la lectura, sin embargo no prometo nada. Entonces voy a continuar desde el 114 y bueno, vamos a continuar. Al abandonar Venecia, Abramelin había dejado en dicha ciudad un buen número de discípulos que habitaron las más lejanas islas de la laguna, las mismas que siglos antes habían sido testigos de la adoración del dragón de las aguas por parte de los antiguos vénetos. Sabemos que marchó hacia Hungría, en donde alcanzó rápidamente el cargo de consejero del rey Segismundo. Este rey emperador, entre 1368 y 1436, era uno de los hombres más poderosos de toda Europa y además emperador del Sacro Imperio Romano Germánico que había heredado de su padre, el emperador Carlos IV, así como del reino de Hungría, que había heredado a su vez de su suegro Luis el Grande y los territorios de Bohemia legados por su hermano Wenceslao. Segismundo fue un hombre ambicioso que no dudó en llegar casi al genocidio con tal de imponer sus ideas, como así hizo en su particular cruzada contra los numerosos herejes husitas, condenados en el concilio de Constantinopla. Este hombre cruel y todopoderoso que ambicionaba por encima de todo el poder absoluto pasaba largas horas con su consejero oculto Abramelin, que lo inició en los secretos de la magia póstuma. Consciente entonces de la existencia de otra realidad, Segismundo el Grande se convirtió en el discípulo más apasionado que jamás tuviera Abramelin. Bajo los consejos de su maestro ocultista, el emperador fundó la Orden del Dragón Invertido, una sociedad secreta iniciática, cuya importancia se comprende según Bourre cuando se conoce el significado del dragón, ya que en un gran número de tradiciones, este animal es el guardián de la sangre eterna. Ok, 115. Es entonces cuando un príncipe valaco de nombre Vlad II, el Diablo o el Dragón, y que no debemos confundir con su hijo Vlad Tepes, el Empalador, en quien supuestamente se inspiró Stoker, ingresa poco antes de la muerte de Segismundo en su orden secreta, siendo iniciado en el año 1436 en sus más íntimos secretos. Parece ser que la iniciación pasó en este caso de padre a hijo, y así Vlad II transmitió sus secretos a Vlad Tepes III. Recordar que también hubo un hermano de nombre Vlad el Monje, príncipe de Valaquia desde 1481 a 1482, que no debemos confundir con el Empalador. Ambos príncipes de Valaquia, Vlad II, el Diablo o el Dragón, y Vlad Tepes, adoptaron tras jurar fidelidad a dicha orden un dragón invertido como símbolo de sus estandartes, y con ellos crearon el terror entre sus enemigos. Pero sigamos con Segismundo. El emperador todopoderoso tuvo la ocasión de probar sus conocimientos de magia póstuma con la persona que más quería, su amada Bárbara de Cilly, de quien Bourre y Sanhou aseguran que era la verdadera ejería de la orden. La joven y bella dama había fallecido, y según asegura Bourre, el monarca practicó en aquel frío pero hermoso cuerpo la magia de Abramelin que Abramelin le había enseñado. No entraremos en especulaciones sobre el resultado de aquel ritual, pero lo cierto es que ocurrió un extraño suceso, pues el cuerpo de aquella mujer fue inhumado en el formidable castillo de Varazdin. Y curiosamente, varios siglos después, tenemos noticias de que en el año 1936 se dio en aquella localidad una de las últimas plagas de vampirismo de aquella parte de Europa, pudiéndose contar por desgracia las muertes de 6 personas, todas ellas jóvenes. Epidemia, extrañas fiebres, vampirismo, que cada cual saque sus propias conclusiones. Parece ser que durante unos siglos el misterioso libro de Abramelin el Mago desapareció hasta en pleno siglo XIX. Samuel MacGregor Mathers, gran maestre de la Golden Dawn, secta secreta a la que pertenecía, y no creemos que sea casualidad el mismísimo Bram Stoker, encuentra dicho documento en una biblioteca parisiense. Algunos investigadores creen que en el misterioso libro pudo estar escondido durante algún tiempo, quizás siglos enteros, en la isla Venecia de San Lázaro, también conocida como la isla de los armenios. Y curiosamente, en dicha ínsula se guarda una interesante colección de objetos
y piezas del antiguo Egipto, que incluye alguna momia y un majestuoso sepulcro. A dicha isla viajaba con mucha regularidad, solo en una barca, el poeta Lord Byron, en busca de conocimiento. En la interesante obra veneciana publicada por el conde Nast, se dice, al hablar de dicha isla y sus libros: en el Museo de la Isla de San Lázaro existe una biblioteca que posee una sección secreta. En ella dicen que se encuentra la más vasta colección de libros de magia negra existente en el mundo, y que los textos más poderosos y maléficos están encuadernados en piel humana. Parece ser que uno de sus más fieles visitantes en el siglo XVIII fue el ocultista Josep Balsamo, más conocido como Cagliostro, que siempre afirmó conocer los secretos de la eterna juventud. Al igual que su coetáneo y también fiel visitante de Venecia, el conde de Saint-Germain, que alardeaba de dominar a la muerte. Puede ser que los miembros de esta secta o sociedad secreta en sus rituales llegaran a ponerse en contacto con extraños superiores desconocidos, entre los que, según Borre, se encontraba Vlad Tepes. El caso es que miembros de la sociedad secreta inglesa pasaron o intercambiaron información con otra alemana llamada Thule, la cual, según muchos estudiosos, formaría parte del caldo de cultivo para el nacionalismo alemán, y practicaron sus rituales en un hotel de Múnich llamado Las Cuatro Estaciones. Por aquel tiempo, la sociedad Thule adoptó como emblema secreto 2 estacas cruzadas. ¿Tendrían alguna relación con el vampirismo? El último gran maestre de la Thule, que sepamos, y que parece ser que practicó los rituales de la magia póstuma, fue von Sebothendorf, el cual, al conocer el desastre de los ejércitos alemanes, se lanzó al Bósforo para no ser atrapado y guardar así para siempre sus secretos. Corre todavía la creencia, en la que yo participo, de que en algunas pequeñas islas de Venecia se siguen practicando extraños rituales vinculados con la magia póstuma, como por ejemplo en la isla Cementerio de San Michel, quien desde como mínimo el siglo XV eran enterrados los venecianos, y donde se han dado diversas profanaciones de tumbas. Asimismo, hemos sabido que con cierta y preocupante regularidad aparecen cadáveres mutilados y en ocasiones desangrados, flotando en el Gran Canal, por lo que tampoco es de extrañar que palacios con fama de malditos, como Cadario, curiosamente edificado pocos años después de la muerte de Segismundo, donde se han dado las más extrañas muertes y sucesos, sean temidos por muchos venecianos hasta el punto de que incluso en el siglo XXI nadie los quiere adquirir, pese a sus precios más que razonables. Durante el frío mes de diciembre del 2001 pudimos pasar una semana en la bellísima ciudad veneciana, y puestos al habla con estudiosos locales del esoterismo, se nos confirmó que de la misma manera que se sabe que en la isla veneciana del gueto, algunos de sus actuales miembros y muchos judíos ortodoxos llegados de Norteamérica, con los que hemos hablado personalmente, siguen estudiando la cábala hebraica. También existen grupos que practican la magia negra hasta sus más radicales extremos, sin obviar la magia póstuma. Estos son simplemente los últimos eslabones de una cadena que se pierde en los cultos mortuorios de Oasis en el antiguo y misterioso Egipto de los faraones. Ahora, vamos a pasar al 4.3, el vampiro de Highgate, terror en Londres. Ahora sí traje café, ahora sí es Lady Coffee and Books y traje café. Ah, qué rico es tomar café. 4.3. Si vienen de visita a Veracruz, antes de retomar la lectura para no interrumpirla, si vienen a Veracruz les recomiendo que vayan a la parroquia y se tomen un lechero espumosito. ¡Ah, qué rico! Con una rebanada de pastel de chocolate. ¡Qué delicia! Ok, según el diario británico Evening Star, en las Islas Británicas los casos de vampirismo son bastante frecuentes, sobre todo en la parte norte. La Vanguardia, Barcelona, martes 18 de marzo de 1980. Y luego dice: por si en el Ulster no hubiese ya suficientes problemas, la policía se encuentra ahora con un crimen de vampirismo que trae de cabeza a las autoridades. La Vanguardia, Barcelona, jueves 3 de abril de 1980. Las grandes plagas de vampirismo y los casos de supuestos no muertos
parecen cosas de siglos pasados. Pero en la década de los 70 del anterior siglo saltó a todos los medios de comunicación británicos el juicio del joven David Farrand, ya citado en el capítulo anterior, que fue apresado por la policía en 1974 por dedicarse a cazar vampiros en el londinense cementerio de Highgate. Los sucesos empezaron aproximadamente unos años antes, cuando en marzo de 1969 llegan diversas noticias a la sede de la BPOS de la presencia en el antiguo cementerio situado en el norte de Londres de una figura alta y negra que deambulaba entre las tumbas del Camposanto. Uno de los informes que llegaron a Farrand y su grupo aseguraba que la extraña figura había hipnotizado al informador mientras caminaba medio perdido por el centro del cementerio. Otro testimonio de una señora mayor afirmaba que se había encontrado cara a cara con una figura negra que flotaba y tenía unos extraños ojos. Farrand decidió actuar y se dirigió al cementerio donde, según cuenta, encontró tumbas rotas, ataúdes abiertos e incluso un zorro muerto en extrañas circunstancias. El investigador psíquico, así se autodenomina, decidió pasar una noche en el cementerio para ver qué sucedía y escogió como fecha el 21 de diciembre. Llegó la noche y ya antes de entrar, justo en los barrotes del recinto, pudo observar a la negra y alta figura de unos 2 metros de alto y con unos ojos muy rojos. Segundos después, el extraño ser desapareció. Es entonces cuando los miembros de la BPOS decidieron hacer turnos de guardia para vigilar el cementerio. Farrand y los suyos empezaron a investigar en antiguos diarios y libros y llegaron a la conclusión de que se trataba de un caso de vampirismo. Descubrieron a su vez restos de misas satánicas, que para ellos podían ser el origen del despertar de un vampiro allí enterrado e inactivo por mucho tiempo. Siguieron apareciendo animales muertos y desangrados, y algunos miembros de la BPOS aseguraron haber visto también a la criatura. Mientras en la sede seguían llegando noticias sobre la información de que un vampiro pudiera vagar por aquel lugar. El grupo de investigadores puso incluso un anuncio en la prensa local pidiendo ayuda e información, la cual al parecer fue muy numerosa. Farrand fue entrevistado por la televisión y pocos días después emitió el programa, lo que hizo que esa misma noche cientos de personas de todas clases se reunieran en el Camposanto esperando ver al vampiro, cómo Farrand acababa con él. Y cómo Farrand acababa con él. La verdad es que el extraño personaje no apareció, quizá debido a la multitud. Le dio pánico escénico. Y durante los meses posteriores nada sucedió, pero pasado un cierto tiempo empezó de nuevo la extraña fenomenología. Farrand decidió entonces hacer una sesión de mediumismo para ponerse en contacto con la entidad y conocer sus intenciones, por lo que una noche él y su grupo, acompañados de una medium profesional, se dirigieron al cementerio para llevar a cabo la sesión. Si bien nada más empezar se vieron rodeados por la policía, que detuvo a algunos de ellos, Farrand incluido, acusados de estar en un área cerrada con un propósito ilegal. Desde ese momento, y aunque se le apreció inocencia por parte del juez, la policía le llegó a perseguir de manera casi patológica y fue arrestado varias veces. Y tras una de ellas, en la que uno de sus compañeros fue golpeado por la policía londinense, cometió la equivocación de mandar unos muñecos de vudú a 2 de los miembros de la autoridad, también este güey. En los últimos años se ha dedicado a sus investigaciones psíquicas, pero no ha vuelto a ocuparse del vampirismo de Highgate, del vampiro de Highgate. Pero en esta extraña historia no solo aparece un cazavampiros, también hay competencia. Se trata de Sean Manchester, mencionado en el capítulo anterior, y que asegura ser descendiente de Byron. Este hombre, pelirrojo y enérgico, tuvo las primeras noticias sobre el extraño personaje que se paseaba por el cementerio londinense, cuando 2 adolescentes de 16 años vieron que el cementerio, o al menos una parte de él, estaba totalmente profanado, con tumbas abiertas y cadáveres por el suelo. A partir de esa visión, una de las muchachas de nombre Elizabeth Godzilla empezó a sufrir pesadillas debido a una entidad que quiere entrar en su habitación. La segunda noticia que tuvo Manchester procedía de la visión que tuvo una pareja al avisar a un extraño ser que se paseaba por el cementerio y desaparecía dentro de él. Poco después, Manchester se enteró por boca del novio de la joven de que ésta sufría la misma pesadilla.
de que la muchacha se debilitaba día a día y de que mostraba 2 pequeñas heridas en el cuello. El novio de Elizabeth y Manchester decidieron llenar su habitación con ajos y ponerle una cruz en el cuello, y curiosamente se recuperó. Poco después, Manchester se informó de otro caso parecido. En esta ocasión se trataba de una muchacha, Luisa, que sufría de extrañas pesadillas y que también tenía 2 heridas en el cuello. Una noche, en estado muy parecido al sonambulismo, esta chica empezó a caminar hacia el cementerio, pero su hermana Anne se dio cuenta y avisó a Manchester, que se reunió con ella para juntos seguirla. Lo que vieron es como mínimo curioso, pues la joven buscó una tumba y cuando estuvo frente a ella se sacó el crucifijo que llevaba en el cuello. Ambos la agarraron y la devolvieron a su casa. Pasados unos días, Manchester formó un equipo y se dirigió hacia la tumba ante la que se había parado Luisa. La abrieron y encontraron en su interior 3 ataúdes vacíos. Procedieron a poner dentro de cada uno de ellos una cruz y una cabeza de ajos. Meses después, Manchester volvió al cementerio junto a Luisa y unos amigos y anduvo buscando con ellos y con la ayuda mediúmnica de Luisa una tumba sospechosa, hasta que encontraron una que tenía en su interior un cadáver totalmente fresco, como recién enterrado. Manchester empuñó el martillo y la estaca y estuvo a punto de atravesarlo, pero sus compañeros le recordaron que aquello era ilegal y podría tener serios problemas, tras lo cual este desistió, si bien llevó a cabo un ritual de exorcismo sobre el cadáver con sal, agua bendita y ajo. Aquello no dejó tranquilo ni satisfecho a Manchester, y más cuando de nuevo Lisa aseguró al cazavampiros que la criatura infernal se había trasladado a otra parte, quizá a una vieja mansión del siglo XIX abandonada, a donde se encaminó acompañado por una vidente llamada Verónica. En el interior de la casa fueron testigos de todo tipo de fenómenos extraños, ruidos misteriosos, tiptología, cambios de temperatura, termogénesis, extraños y nauseabundos olores, osmogénesis, y una rara niebla que los rodeó. Ambos, que iban acompañados de una tercera persona, decidieron que lo mejor era salir de la casa y volver un día con el sol en lo alto. Así lo hicieron, y la mañana que llegaron con todo el equipo de cazavampiros preparado, encontraron un ataúd y dentro el cuerpo del vampiro. Manchester lo atravesó con una estaca, porque allá no era ilegal, y le hizo unas fotos que nadie que sepamos ha logrado ver. Allí terminó el tema de aquel siniestro ser. Miren, ya acabamos la segunda parte. Vamos a la tercera parte del libro. Ok. Antes de iniciar la tercera parte, quiero decir que toda la escena de Luisa vampirizada y todo es muy similar, y no por querer restarle seriedad al relato de aquí, pero es muy igual a lo que se cuenta en Drácula. ¿Dónde está Drácula? Aquí está. Pues de lo que se cuenta en Drácula, aquí hay otro. Este voy a enseñar. Muchas gracias por el regalo. Este me lo regalaron de mi cumpleaños. Seguimos con Drácula, por cierto. Tengo 2 ediciones. Luego se las enseño. Esta me la regalaron de mi cumpleaños. Y la otra que está aquí, me la regaló mi mami hace muchísimos años. Mi mamá siempre apoyó que me gustara leer, aunque me gustaran leer cositas, pues, un poquito más terroríficas de lo normal. Son ediciones que quiero mucho. Muchas gracias. Pero sí, la parte donde cuentan lo de Luisa es igualito a cuando Lucy Westenra, que se llama, se apellida, le está vampirizando el conde Drácula, y todo eso que nos contaron de Luisa lo vive Lucy, ¿no? En su momento, no les voy a hacer spoiler. Me encantaría leerles Drácula en algún punto, pero de eso lo hablamos después. Vamos a empezar con el vampirismo en España. Todas las divinidades que vieron el desfile de los siglos desde encima de los dólmenes, que penetraron después en los tiempos majestuosos de civilizaciones refinadas y que aún tienen un refugio a la vera del mar aldeaniego, han nacido de la muerte. La muerte las engendró, la noche las recogió, las perfiló, las cuidó, y a unas les sirvió de madre, mientras a otras quiso servirles de nodriza. Transilvania, Moldavia, Silesia, Herzegovina, etc.
podemos asociar con el vampirismo a todos estos fríos países y regiones de Europa Central, pero la soleada y alegre y en ocasiones mero tópico España parece que no puede contar entre sus historias, folclore y tradiciones con seres o personas relacionadas con las prácticas vampíricas. Craso horror. También en nuestro cálido país hemos tenido diversas leyendas y hechos que entran por mérito propio en el campo de la upirología. En este capítulo vamos a recoger mitos y realidades, gentes que posiblemente sean solo leyenda y personas que fueron de carne y hueso y que pagaron sus terribles crímenes en la cárcel. Desde mediados de la Edad Media hasta nuestros días, tenemos referencias de la creencia en seres vampíricos en casi toda España, incluso algunos de ellos de verdadera importación, como es el caso de los mulé o muló, de lo que Fernando Sánchez Dragó en su polémica obra Gárgoris y Javidis nos dice al respecto. La lengua romaní, la de los gitanos, llamó muló, participio pasado del verbo merau, morir, al cadáver de raza calé, que abandona su tumba por la noche y regresa luego a ella con el primer canto del gallo. Asimismo, el abogado y escritor leonés, especialista en creencias españolas, Jesús Callejo, nos dice que según cuentan las tradiciones ancestrales gitanas, los mulés son seres que durante el día suelen ser prácticamente inoperantes, pero al llegar la noche se incorporan de sus lechos hasta que suenan las 12 campanadas del mediodía. Esta palabra, mulé o moló, tiene su origen en una especie de vampiro o espíritu maligno que proviene del nacimiento de un niño muerto o de la muerte violenta de un hombre adulto. Al respecto, Callejo nos dice en su obra Los dueños de los sueños: este ser no es un vampiro de la vieja usanza, es decir, de los que chupan sangre, sino que se trata más bien de un zombi con apetitos sexuales. Curiosamente, hemos leído que en algunas zonas de África subsahariana a los seres con apariencia vampírica también se les denomina moló. Su forma de ataque es de lo más violento, pues al parecer, y según nos cuentan las viejas tradiciones gitanas, ataca de igual forma a mujeres que a niños, los hierve y los deshuesa. La forma de presentarse de estos mulé es muy variada, pues al no tener huesos como los seres humanos pueden adoptar diferentes formas, incluso llegar a asemejarse a una planta o un animal. Es más que posible que esta vieja tradición gitana viajara con ellos desde la lejana India, país de que al parecer hay diversas teorías. Son originarios. Una disculpa si a veces sienten como que les estoy leyendo una frase y luego les digo otra en between y luego continúo. Es que hay muchísimos paréntesis. Entonces, por eso luego suena un poquito así. Igual procuraré darle un poquito más de énfasis. Ya vamos a acabar, pero igual. Vamos al 5.1, vampirismo en la España medieval. Durante la Edad Media española se dieron algunos sucesos que entran por méritos propios en la más clásica upirología y que en algunos casos están perfectamente documentados, como el ocurrido en la segunda mitad del siglo XV a Teresa Prieta, vecina de Gijón, que fue acusada literalmente de chupar la sangre, principalmente a las criaturas de la aldea de Xove. A Teresa se la torturó haciéndole beber un barril entero de agua con la ayuda de un embudo, y se intentó ahorcarla y quemarla, pero finalmente y por fortuna, un recurso interpuesto por su abogado en la Cancillería de Valladolid permitió que esta mujer, que además era considerada bruja, salvara su vida. Pensemos que durante los siglos XV a XVII se dio cierta psicosis brujeril en España, por lo que fueron muchos los hombres y principalmente mujeres acusadas de brujas, de las que se aseguró que bebían sangre humana y que además lo utilizaban en sus pócimas y brebajes. Si este caso está perfectamente documentado, al igual que otros similares, existen algunos de los que solo nos quedan viejas leyendas. Indudablemente, el más conocido es el del conde Struck, al que algunos investigadores de los últimos años han denominado el conde Drácula catalán. El conde Drácula catalán, terror en el Ampurdán. Corría el año 1212 y en tierras hispanas árabes y cristianos andaban batallando para ver quién conquistaba territorios al enemigo.
La actual España estaba dividida en diferentes reinos, aunque, a fuer de ser sinceros, tanto entre cristianos como entre moros, se hacían la guerra entre ellos sin respetar religión ni familiaridad. El vicario de Cristo en la tierra, Inocencio III, de nombre Lotario de Segni, y uno de los más inteligentes papas del medievo, si bien más interesado en la espada que en el rosario, viendo que el Miramamolín al-Nasir Mahomet ben Yaqub iba conquistando terreno cristiano y quemando iglesias y santuarios, llamó a todos los fieles cristianos a una cruzada contra el sarraceno. Encabezados por el obispo de Narbona, Arnaldo Amarico, y por el belicoso Teobaldo de Blasón, gentes de Nantes, Poitou, Britania e incluso de las frías tierras de Germania acudieron, lanza en ristre, a luchar junto a catalanes, castellanos y navarros. El fruto de esta cruzada, que debido a ciertas rencillas antes de empezar, ya vio como muchos caballeros desertaban o se iban simplemente de nuevo a sus tierras, será la más famosa batalla de la Edad Media española, las Navas de Tolosa. Son muchos los caballeros cristianos que acabaron tendidos en el campo de batalla antes de obtener la victoria para la Santa Cruz, pero entre los que sobrevivieron algunos alcanzaron una gran fama, y uno de ellos fue Struck, que de posible origen germano. Hombre batallador y piadoso, ganó honores ante los ojos del rey catalán Pedro el Católico de Aragón, el conde rey de la Confederación Catalana Aragonesa, que le ofreció el transmontano como premio por sus servicios un feudo en tierras del actual Alto Ampurdán, lo cual llenó de gozo al germano, pues aquellas fértiles tierras le recordaban su patria lejana. En su castillo recién otorgado, Struck hizo valer su fama de piadoso y valiente, y luchó contra bandidos y sarrácenos, e incluso como persona muy religiosa no dudó a la hora de quemar a las brujas. Las primeras que conocemos de una zona de siglos después se convertiría en la capital brujeril de toda Cataluña, que acudían a aquellos parajes, quizá debido a la gran concentración de megalitos que existe aún hoy, y que es el mayor de toda España. Su feudo fue un ejemplo de convivencia. Todos eran felices y querían a su señor, pero un mal día el noble languideció y seguidamente murió de desconocido mal. Algunos aseguran que fue víctima de la maldición de las brujas quemadas por órdenes del conde. Fue en aquel maldito momento, cuando el que fuera ejemplo de virtudes y fe cristiana, se convirtió en un no muerto, que se aparecía por las noches, atacaba y mataba en ocasiones a sus antiguos súbditos, incluso al ganado, y sembraba el terror en toda la región. Las cosechas se pudrían, los animales quedaban infértiles, y la desgracia económica azotaba la zona. Y bueno, ahí nos vamos a quedar el día de... No es cierto, voy a terminar ya falta bien poquito acá para terminar ese pequeño subtítulo y ahora sí ya cortamos. Su sombra se paseaba por las noches, por los caminos, y hacía que la gente huyera del pequeño feudo llena de terror. Capellanes, soldados, sabios, todos intentaron acabar con el vampiro, pero nadie lo consiguió. Deben pasar algunos años para que un ermitaño de orden judío que vive en la parroquia rural de San Pere de Fegueres y que además era teurgo, consiga, tras una dura batalla y largos misteriosos rituales que algunos autores asocian con la cábala, que el no muerto pueda descansar en paz y volver al más allá, de donde nunca debió salir. Hasta aquí la leyenda, que tiene casi tantas variantes como investigadores la han estudiado, pero algunos hechos son históricos y parece que nos indica que dicho personaje sí existió. Muy posiblemente este Struck, conde vampiro que habitó quizá en la población de Gers o en sus cercanías, se tratara en verdad de Arnali Estrucionis, personaje real que se casó con Arnaldeta Sidjar, al cual fue enterrada el año 1214, solamente 2 años después de la gran batalla librada por las tropas hispanas, en la ex colegiata de Sant Félix, y cuyo bello sepulcro todavía se conserva adosado a los muros exteriores del antiguo templo gerundense. Curiosamente, ningún historiador se ha interesado que sepamos en este tema, quizá por medio de encontrar algo que no gustara a la ciencia histórica, o tal vez por no caer en la vergüenza de estudiar personajes malditos, como ya pasó con el mago y ocultista Cornelio Agripa, 2 siglos y medio más tarde, el cual
el cual corrió aventuras y desventuras por los mismos lares. El investigador Salvador Sainz asocia este conde vampiro con otro personaje medieval, concretamente con Guilfred Struck, el cual vivió en tiempos del reinado de Alfonso el Casto. Casi medio siglo después, este personaje era oriundo, o al menos vivía en la laboriosa ciudad de Reus, y fue enviado por su rey a Gers para combatir a un peligroso grupo de herejes seguidores de la vieja religión, o sea, brujas. Sobre el castillo en que habitó durante años nuestro vampiro ampurdanés, se cree que pudo ser en el Gers, salvajemente destruido en nuestra última guerra civil, pero también pudo estar situado en las actuales fortalezas de Montmarí, Torrent, Milons e incluso en el castillo de Hortal, aquellos muros hoy destruidos que vieron siglos más tarde las reuniones de las numerosas brujas. Quizá fueron también testigos de las correrías del más popular de los no muertos que habitó en España y que algunos han querido relacionar con la frase catalana mala estruga, mala suerte. Si bien un estudioso filológico reciente ha desechado totalmente esta afirmación. Hasta hace algunas décadas los habitantes más viejos de la zona recordaban esta leyenda, pero la proliferación de investigadores, sikh y esotéricos que acudían a la zona ha conseguido que los pocos habitantes que recordaban aquellos hechos, explicados de boca en boca, padres a hijos durante siglos al abrigo del fuego, hayan quedado olvidados, como por arte de magia, y nunca mejor dicho, de tal manera que a nuestras preguntas se nos contestaba con una sonrisa, cuando no con un exabrupto. Y bueno, la próxima semana vamos a seguir con el castillo de Ugares. Por hoy nos quedamos acá. Ahora sí no hubo imágenes. Me encanta poder enseñarles imágenes, pero ahora sí no las subo. Y bueno, esto es todo por hoy. Los quiero muchísimo. Nos vemos la próxima semana para seguir leyendo. Ya casi acabamos. Una disculpa, se me olvidaba la página. Te quedaste en la 133. Y recuerda, esta lectura es como si fueras a la casa de una amiga para que te lea un cuento. Y bueno, vamos a seguirla compartiendo. Les dejo mis redes sociales en la cajita de descripción. Los quiero mucho y nos vemos pronto para seguir leyendo esto. Bye, bye.